Primero que nada, pues como a manera de introducción, pues la familia. A través del tiempo se ha considerado la familia como un nicho de acogida y de desarrollo de sus integrantes, cumpliendo funciones de sostenimiento económico, apoyo emocional, procreación, socialización, y que a su vez ellos están rodeados de un entorno social más amplio que las afecta o que los afecta en una relación de constante interdependencia. Estas interacciones sociales y ambientales se establecen con los otros sistemas, como es el barrio, como es el trabajo, como es la escuela, los valores y las costumbres, y estos van a influir en manera positiva o negativa en el bienestar y en el desarrollo. Aquí recae la fundamentación teórica que enriquece entonces el acompañamiento con las familias, ya que la presencia de una enfermedad potencialmente mortal es una condición que va a alterar esta estabilidad familiar. Y bueno, ¿cuál es la complejidad de nuestra práctica médica? Como médicos familiares, quienes nos dedicamos a dar atención médica todos los días, nos vemos en estos escenarios donde nuestros pacientes cargan con un estuche de padecimiento. Es raro que veamos un paciente que no tiene ningún padecimiento, a lo mejor a veces los vemos, o que nada más tienen una sola patología. Si no, vemos pacientes que tienen lupus, artritis, diabetes, hipertensión, cáncer, etcétera. O si bien a lo mejor si no son ellos los que los estamos viendo, están en un contacto estrecho con algún familiar que padece tal vez alcoholismo, uso de drogas, que tienen un hijo con discapacidad, a lo mejor el paciente está viniendo a solicitarnos el tratamiento de su hijo con parálisis cerebral infantil y no lo estamos viendo al paciente, pero indirectamente estamos viendo todo el núcleo familiar. Un interminable listado de escenarios los cuales pudiese ser mención, y eso va haciendo que la situación se vaya haciendo más difícil de sobrellevar. Entonces aquí es donde viene lo bonito. Nosotros como médicos familiares tenemos un abordaje integral del individuo. Al momento de abordar a un individuo es necesario evaluar su situación, su contexto y comprender su papel dentro de un todo, dentro de su familia y la interacción que tiene este con el medio, en lugar de solamente ver al individuo per se. ¿Y cuáles son las pérdidas? Cuando comencé a platicar con la doctora Mariana, quien me hizo la invitación también a dar esta ponencia, caí en la reflexión de que a veces pensamos en pérdidas como el fallecimiento de un familiar, y no es únicamente el fallecimiento del familiar, sino el hablar de un acompañamiento de las pérdidas es sinónimo de hablar del divorcio, de la pérdida de la salud por alguna enfermedad crónica, de las crisis paranormativas que se pueden ir presentando, como son las que acabamos de mencionar previamente, la inmersión de las drogas por parte de un hijo, situaciones que van desestabilizando al sistema. Y bueno, aquí viene entonces la noticia. Cuando recibimos un diagnóstico de gravedad, es normal que la afección se extienda como una onda expansiva como la que tenemos aquí en la diapositiva. Generalmente, lo más probable es que quienes se ven afectados son los familiares que están directamente, bueno, primero que nada el paciente, y los familiares que tal vez están en un contacto más estrecho. Pero también me puse a pensar en aquellas personas tal vez que indirectamente o tal vez no lo planearon, pero se vuelven en cuidadores primarios de algún paciente, ¿no? ¿Qué pasa si yo me caso con mi novio y su mamá tiene un evento vascular cerebral y tal vez yo nunca había sido tan unida a ella, pero ahora no estaba en mis planes? Mi plan probablemente era trabajar en el instituto toda la vida y estar en la docencia, etcétera, y ahora pues no, me cambia la situación y ahora me tengo que hacer cargo de alguien que pues yo en mi vida no había pensado que así iba a pasar. Ojalá y no suceda, ¿verdad? Lo mismo pasa cuando tenemos un paciente que se vuelve cuidador primario, por ejemplo, de un paciente con amputación. En la cultura mexicana bien lo sabemos que es súper común que tengamos quien viene ahora a recoger el medicamento, quien viene a solicitarnos la atención, pues a lo mejor ni siquiera es familiar directo de la persona, sino es la sobrina, es la concuña, es que el señor era soltero, nunca se casó y se vuelve cuidador primario de otra persona. Entonces, el cómo nos cambia la vida. Aliviar el dolor físico no es únicamente el objetivo de los cuidados paliativos, también lo es el acompañar a la persona enferma y a sus familiares para mitigar el sufrimiento psicosocial y emocional. El proceso de acompañamiento es una parte medular e inevitable de nuestra existencia. A lo largo de nuestras vidas nos encontraremos con personas con las cuales compartiremos etapas probablemente agradables, el matrimonio, la crianza de los hijos. Esto nos puede tener gratificación, respeto, apoyo, satisfacción, pero en ocasiones nos vamos a topar tal vez con otras situaciones que nos causen tristeza, confusión o dolor.
¿Cuáles son los sentimientos por los cuales puede atravesar el familiar de una persona con diagnóstico terminal? En este escenario, podemos sentir culpa, podemos sentir sentimientos de abandono y soledad, puedo tener esa incertidumbre de qué va a pasar ahora, quién me va a ayudar a mí a poder sobrellevar esta situación, puedo sentir desesperación, puedo sentir pues que no sé si ahora sí voy a poder laborar yo o esta persona que está pasando por una enfermedad terminal o por una enfermedad crónica que tal vez se vuelva incapacitante. La persona que acompaña al enfermo se preocupa fundamentalmente por clarificar hasta dónde permito que el otro haga lo que desea. En el caso, por ejemplo, de un paciente que tenemos con enfermedad de Alzheimer, tal vez mi familiar no desea someterse a ese tratamiento, o un paciente con cáncer, tal vez mi familiar no desea someterse a quimioterapias y nosotros lo estamos presionando. ¿Cuál es la mejor manera de acompañar y ayudar? ¿Hasta dónde estoy dispuesto a dejar a un lado esos intereses de mi vida? En el caso, por ejemplo, ahorita que les decía que a mí me gusta la docencia, ¿hasta dónde estoy dispuesta a dejar todos esos intereses de mi vida por un ser cercano? ¿Cuántas veces no hemos escuchado que el familiar acompañante nos comenta en la consulta, no tengo con quién dejarlo, doctora, yo quería tal vez salir y de plano no puedo, tengo que regresarme porque tengo ahora a mi suegro ahí en la casa, a los niños que no sé qué, no he podido hacer las actividades que antes disfrutaba? Entonces, el acompañamiento pues tiene varias esferas. Es pieza clave la atención que brindamos a nuestros pacientes que se encuentran en estas situaciones. En el sentido básico del acompañamiento hay ciertas piezas clave o habilidades que tenemos que tener nosotros como médicos para poder llevarlo a cabo. Primero que nada, el saber comunicar. El lenguaje no verbal y verbal tiene mucho que ver. Yo no puedo estar dándole una noticia tal vez a un paciente y al mismo tiempo pues estoy, pues no sé, riéndome acá con el residente o comentándole, y a lo mejor es una situación crítica y el paciente lo puede tomar a mal, ¿no? Saber escuchar. No voy a estar tampoco en el teléfono ahí mensajeando, es que le estoy hablando a mi jefe de servicio porque le quiero comentar esto y que el otro y que si la incapacidad y esto. Bueno, entonces el saber escuchar y que el paciente se sienta escuchado. Saber cómo y cuándo confrontar. Que el paciente no sienta o el familiar como que venimos a pelear con él. Saber respetar el proceso de vida en el que me encuentro y reconocer y respetar el de los demás. También necesitamos conocernos a nosotros mismos. Ponerme en el lugar de otro para comprender lo que es parte de la empatía y flexibilizar mis intereses a fin de acompañar. Esto aplica tanto si yo estoy en la consulta en el papel de médico como si yo estoy en el papel de familiar. Cada persona tiene su forma de entender al mundo y si conocemos el cómo percibe esa persona el mundo, vamos a poderle ayudar mejor. Recordemos que los pacientes no son médicos o no lo van a hacer la mayoría de las veces. Nosotros eventualmente vamos a ser pacientes, solo somos. Pero no podemos pensar que cuando damos una noticia o cuando le damos un seguimiento médico, el paciente lo vaya a entender de la manera racionalizada como lo haríamos nosotros o como nosotros esperamos que lo haga, ¿no? Hay otros factores intrínsecos y factores extrínsecos que van a tener mucho peso en el comportamiento. Tenemos que conocer entonces lo que es importante para el otro, lo que el otro quiere. No debemos imponer aquí nuestras creencias y este es un punto clave. Tal vez yo tengo ciertos valores, tal vez yo tengo ciertas opiniones o sugerencias que me gustaría hacerle al paciente. Por ejemplo, si yo tengo en la consulta a una paciente que acaba de abortar, sería muy inadecuado que yo le dijera, señora, pero pues ya era su quinto embarazo, no pasa nada. O señora, pero pues tiene ahí otros en casa. O a lo mejor era su primer embarazo, pero que yo le diga, Dios sabe por qué pasan las cosas o algo así. Tenemos que tener mucho cuidado y es parte de lo que hablábamos ahorita sobre el saber comunicar. Entonces aquí tenemos al paciente, al médico, a la familia y al entorno. Y todos están así, a lo mejor moviéndose de repente más el paciente con el médico y a lo mejor la familia está más separada y a veces a lo mejor el médico se separa un poco, ¿verdad? Vale la pena entonces diferenciar estos papeles. El paciente es el que carga con el padecimiento, porque es quien vive con esa limitación, pero el familiar es el que está inmerso en todos esos cuidados de dificultades físicas o emocionales, la responsabilidad a lo mejor por las incapacidades o por el tratamiento, de llevar al paciente a las quimioterapias, etcétera, de hacer las curaciones, de conseguir el material para la curación, o a lo mejor el familiar ni siquiera está en este escenario y pues no contempla todo eso, y quien se está preocupando por eso es el paciente. Entonces hay que tener en cuenta también la carga económica, el ausentismo laboral que conlleva
la necesidad de tal vez hacer algún trámite administrativo de incapacidades, pensión, etcétera. Hay escenarios donde el paciente cuidador aparte también está enfermo. Me ha pasado que he tenido pacientes, desgraciadamente, a lo mejor cuando tenía más inexperiencia, cuando recién egresada de la residencia, y pues tenía una señora que yo creo que de lo que más me marcó la vida, de interrogar también al paciente, a la persona que está viniendo por los demás medicamentos. Tengo una familia que tienen retraso psicomotor los dos hijos, ya grandes, 38 años más o menos, hipertensión arterial también. Bueno, toman un montón de medicamentos y la señora venía y platicábamos y yo le hacía la receta y todo. Y yo creo que pasaron como 5 o 6 meses hasta que se me ocurrió preguntarle a la señora si ella también tenía padecimientos, ¿no? Entonces, mientras tanto, la señora se quejaba, pues, de cómo batallaba con los hijos, de que los tenía que dejar uno encargado y a veces se traía al otro, y luego pasó la pandemia y pues ahora los dejé a los dos solos. Y bueno, pues resulta que la señora también padecía hipertensión, no llevaba control, pero pues, o sea, ahí es donde sí me quedo pensando, bueno, pues si ellos son hipertensos, pues probablemente la señora también lo sea, ¿no? Entonces, sí, es como de las cuestiones que me han dejado mayor aprendizaje, ¿no? El no olvidar que la persona que tenemos enfrente, aunque sea el acompañante del enfermo, también pudiese necesitarnos. Apoyar manteniendo la propia integridad. Para la persona o familiar de apoyo es de suma importancia que mantenga su propia integridad. Si el familiar que apoya siente que la petición que hace el enfermo es poco razonable o fuera de su alcance, debe expresarlo de manera honesta, con disposición y cariño, pero estableciendo un límite. Es decir, si yo estoy cuidando a mi familiar y me pide que tal vez es una persona con diabetes descontrolada, glicemias de 300, y me está pidiendo tal vez que le traiga pizza y refrescos, etcétera, bueno, pues también nosotros debemos de conocer los límites, porque yo como acompañante, pues también me voy a sentir después culpable de lo que ocurra, ¿no? Poner especial atención cuando estas peticiones exigen el sacrificio de las necesidades de otros miembros de la familia. Todos tenemos derecho a cuidar de nuestros propios intereses. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando a lo mejor yo como familiar cuidador empiezo a preocuparme más por la salud de alguno de sus miembros que me necesita, pero también estoy descuidando otras áreas. Entonces ahí es donde se vuelve un poco todo más complejo. En cuanto a las explosiones emocionales, sabemos casos como los pacientes con demencia. Tenemos pacientes que a veces pueden tener ataques súbitos o de desesperación, que hacen rabietas, que avientan cosas, que tienen agresiones verbales, que les dicen malas palabras a sus cuidadores o inclusive los llegan a golpear. Es importante también que la persona que es cuidadora esté consciente y que nosotros le expliquemos que eso es parte también a veces del proceso biológico, de la parte biológica de la enfermedad, sin dejar a un lado tal vez del cansancio, del fastidio, de la impotencia que puede sufrir la persona por su percepción de esta situación en la que se encuentra y porque ve todo lo que está causando en el sistema familiar. La importancia de una adecuada comunicación. La comunicación entre el médico y el paciente es otro factor fundamental para lograr una adherencia terapéutica adecuada, el estado anímico de los involucrados y finalmente para el éxito terapéutico. Una situación de terminalidad o de enfermedad terminal puede causar importante crisis en la familia debido a la duración y el proceso de la muerte. Encontramos que se produce un prolongado debilitamiento, vamos a ir viendo cómo tal vez se va deteriorando el estado de salud. El paciente lo ve y la familia también lo nota, lo cual lleva progresivamente a una dependencia funcional, acercándose a un proceso de muerte y la muerte inminente. El paciente terminal enfrenta entonces una experiencia individual marcada por esa expectativa de muerte que la va percibiendo cada vez más cercana, mientras que a la par se encuentra que esa crisis pues está haciendo que la familia tenga que pasar de un periodo de adaptación. El paciente a lo mejor si está consciente se va a dar cuenta, pues híjole, ya no tienen con quién dejar a los niños y mi nuera ahora anda corriendo y tiene que ir a la escuela y no haya ni como y se ve toda estresada y pues yo también como paciente me voy a sentir estresado. Cabe mencionar entonces que adecuados sistemas de comunicación y el afecto entre los miembros van a permitir asumir adecuadamente los cambios generados por la enfermedad. En las enfermedades terminales, llegar a la etapa de aceptación es importantísimo, debido a que si no se llega, se mantiene una carga de sufrimiento y frustración ante una expectativa falsa, y que si bien concluye con la muerte del paciente, los familiares pueden sufrir aún más al sentirse frustrados por esa falta de expectativa o al sentir que no han recibido una respuesta a su incertidumbre. De ahí que nosotros como profesionales de la salud tengamos una participación activa del paciente terminal y a la vez de los familiares,
siempre favoreciendo la autonomía del enfermo, y eso es muy importante, cuidar la autonomía del paciente siempre y cuando obviamente habrá sus excepciones, ¿no? Un tema muy importante al hablar del acompañamiento es la conspiración del silencio. Esta es una barrera en torno a la verdad que puede definirse como el acuerdo tanto implícito como explícito al que llega la familia, el entorno o los profesionales de la salud, cambiando la información que se le da al paciente con el objetivo de ocultar el diagnóstico, gravedad y pronóstico de la situación real. Lo más común y lo más justificado o lo más frecuente que se justifiquen el diagnóstico de cáncer. Cuando vemos un adulto mayor con diagnóstico de cáncer y la familia en automático nos dice, pero pues tal vez, y si no le decimos, doctora, y si mejor, pues él cree que nada más que estamos viniendo aquí a su control o que nada más le estamos haciendo estudios para ver cómo anda, y tal vez es esa etapa de negación en la que todavía está la familia o en esa adaptación a la cual apenas están entrando, pero tengamos en cuenta que una comunicación adecuada con la familia desde la primera consulta, aún antes de llegar al diagnóstico, es fundamental para cumplir los objetivos de este manejo, definiendo con la mayor claridad posible la información al paciente, a la familia, sobre el diagnóstico, la enfermedad, el pronóstico. En el caso de que tengamos, recordemos que también podemos reservarnos el pronóstico cuando todavía tenemos esa incertidumbre. Como médicos debemos estar adecuadamente entrenados en el manejo de información y desarrollar habilidades de comunicación que favorezcan la adaptación del paciente y de su familia a este proceso, para evitar el surgimiento de esta conspiración del silencio y las secuelas o consecuencias negativas que pudiesen haber en la comunicación. Cuando damos las noticias sobre una enfermedad terminal, debemos de indagar sobre las creencias de la familia sobre enfermedad terminal. Hay que clarificar en el entendimiento de que no todos, como les decía ahorita, no todos saben lo que uno sabe, inclusive entre colegas, o inclusive la misma visión en tubo que tal vez pudiéramos tener cuando se trata de algún ser querido, porque no, pues no quiero saber, ¿no? ¿Cuáles son esas creencias que pueden existir? Que la enfermedad sea contagiosa, que sea hereditaria la enfermedad terminal. Porque obviamente si mamá tiene Alzheimer y abuela tuvo Alzheimer, pues yo también a lo mejor estoy ahora de cierta manera preocupado porque voy para allá, ¿no? O sentir que ese es mi destino. Y eso también me abruma, el ver cómo se va deteriorando mi familiar. Que la enfermedad terminal signifique un castigo a, pues tal vez, si es cierto, nos excedimos en pastelitos y en algunas cosas que no debíamos de haber comido, tal vez fue mi culpa por haberle traído estas comidas a mamá. Faltas de expectativas de cura y reversibilidad de la enfermedad, que necesariamente el paciente tiene que sufrir. Pensar que el hecho de que tenga a lo mejor algún cáncer o alguna enfermedad terminal, pues que no hay algún tratamiento que le pueda ayudar, eso también hay que indagar cuáles son sus expectativas, que tal vez pudiesen creer esto. La mejor muerte será el ambiente hospitalario. Tal vez puedan pensar que de esta manera pues nos liberamos más fácilmente. Que ya no existe nada más que ofrecer al paciente terminal, temor a la morfina en cuanto a seguridad, mejor para el enfermo ocultarle el diagnóstico y ocultar el pronóstico, lo que ahorita hablábamos de la conspiración del silencio. ¿Cuáles son las habilidades clave para el médico en el acompañamiento? Expresión emocional, adaptación, exploración, reflexión, clarificación de las dudas, la validación o la normalización, es decir, el decirle al paciente o es normal que usted se sienta de esta manera ante este diagnóstico, es normal que usted tenga dudas, es válido que usted tenga dudas, es válido que me pregunte, porque luego inclusive el paciente se llega a disculpar, discúlpeme doctor mi ignorancia, cuando no debería de ser así. Empatía, necesitamos desarrollar esa empatía. El uso del silencio cuando es necesario, no necesitamos estar hablando tampoco todo el tiempo, y en ocasiones a lo mejor eso es lo que el paciente necesita, sentir ese silencio donde él pueda clarificar toda esa información que nosotros le dimos. La facilitación, reconceptualización, si entendió tal vez toda esta información que le acabo de dar, hay algo más en lo que le pueda ayudar, hay algún término tal vez que no comprendió, y resumir. La llegada del diagnóstico de la enfermedad terminal, esa mala noticia. Es un acontecimiento vital, estresante, que puede destruir esperanzas, sueños, planes a futuro. Tal vez teníamos planeado comprar una gran casa, irnos a vivir a la playa y de repente ¡pum!, pasa algo malo, a lo mejor una enfermedad terminal, a lo mejor no necesariamente es una enfermedad terminal, a lo mejor es el divorcio o alguna otra cosa, o todas varias cosas mezcladas a la vez, ¿no? Radica un punto clave entonces en la importancia de comprender el entendimiento de la situación por parte del paciente y cuáles son sus expectativas al recibir esta noticia.
Podemos entonces adaptarnos al modelo de Spikes para dar malas noticias, y este es un modelo que está ampliamente estudiado porque fue desde el año 2000 cuando el doctor Buchman, que era un oncólogo estadounidense, resalta estos principios básicos para la comunicación de malas noticias. Spikes, la S de setting up, o sea, de preparar. P de perception, valorar la percepción del paciente, qué es lo que el paciente conoce o qué es lo que sabe. Invitation, obtener permiso del paciente para darle esta noticia. Knowledge, ofrecer información al paciente. Y S de strategy o summary, que es la estrategia y el resumen. Entonces, nosotros en teoría cuando damos malas noticias, y no necesariamente vamos a irnos al extremo de hablar de enfermedades terminales, sino simplemente cuando hablamos a lo mejor de dar la noticia de diabetes o de hipertensión o de alguna otra enfermedad que sea crónica y que sea de un impacto para el paciente, en teoría deberíamos de utilizar este método Spikes, que si bien a lo mejor vamos a decir es muy poquito el tiempo que tenemos en la consulta, pues sí es muy poquito el tiempo, pero vamos agarrando nuestras habilidades y nuestras destrezas para poderlo hacer de esta manera. Yo siempre, yo trabajo en el instituto, no, en cuanto a mis tiempos, aquí con toda confianza y aquí entre nos les digo, no siempre puedo ver a lo mejor a los pacientes en 15 minutos, y es lo que yo le digo a los residentes, es, al paciente le tienes que invertir el tiempo que sea necesario. Desgraciadamente, pues así está el sistema o así nos han inculcado trabajar, pero si nos tenemos que llevar un poquito más de tiempo porque la situación lo amerita, pues en definitivamente tenemos que hacerlo, porque una mala comunicación o si no hacemos las cosas adecuadamente le podemos pues cambiar la vida desfavorablemente al paciente. Puntos clave en la comunicación de enfermos terminales. Es importante manejar adecuados sistemas de comunicación, en especial al dar malas noticias. No argumentar, que el paciente no sienta como que lo estoy confrontando. Sobre todo, por ejemplo, aquí en la cuestión de, a lo mejor no en el cáncer, pero cuando damos el diagnóstico de diabetes, que es muy común que luego el paciente se puede sentir juzgado o como que si yo tratara de hacer todo rápido, a ver, don Juan, pues usted padece diabetes, hay que bajar de peso, porque sí, tiene un IMC de 40, eso es obesidad grado 3, oiga, ¿qué manera es entonces esa de estar otorgando una información? Ahora, en cuanto a enfermos terminales, también, ¿no? Pues es que sí fumó bastante, por eso el cáncer de pulmón, pues no, ¿verdad? Entonces el paciente no vamos a argumentar con él ni hacerlo sentir, tenemos que tener mucho cuidado de no hacerlo sentir con culpabilidad de lo que le está pasando. Si no, tenemos un paciente después a la defensiva y eso nos aleja muchísimo de la posibilidad de ayudarlo. Aclarar que el objetivo es disminuir el sufrimiento del paciente y que se otorgará la información que el paciente desee, permitiéndole adaptarse a su enfermedad. No podemos llegar y escupir toda la enfermedad en menos de 15 minutos. Le voy a explicar todo de pie en pa cómo fue que pasó esto y por esto y esto y esto y ahora vamos a hacer esto y esto y esto. De también darle oportunidad de que el paciente vaya jalando la cuerda para irle explicando toda la enfermedad. Obviamente, si el tiempo nos lo permite. No voy a dejar tampoco a un paciente con enfermedad terminal, lo que ya estoy viendo ya el diagnóstico en un reporte histopatológico, pues dejarlo irse así como que, bueno, nos vemos en 3 semanas y ya les sigo contando. Entonces, tenemos que también tener eso en cuenta. Respetar la autonomía del paciente, ese es un punto clave, independientemente de que tengamos un paciente de 20 años o si es un paciente menor, pues también que viene acompañado con su familia, pues también respetar su autonomía. No todos son enfermedades terminales. A lo mejor ahorita nos hemos concretado en hablar de enfermedades terminales porque pues es lo más común cuando hablamos de acompañamiento. Pero también tenemos enfermedades con impacto, como son las enfermedades crónico-degenerativas. La amputación como secuela de la diabetes corresponde a la principal causa de amputación no traumática. ¿Cuál es este impacto que tenemos en la diabetes? Aspecto físico, funcional, emocional, calidad de vida de la persona amputada, trastornos de ansiedad, depresión. Ya no puedo salir igual como lo hacía antes, ya dependo a lo mejor de que me lleven para, ya no puedo manejar tal vez, o podré manejar cuando me compre algún aditamento para hacerlo, pero todo eso tiene una repercusión no solamente en el paciente, sino también en su familia. Tenemos en ocasiones a tener una medicina a la defensiva, donde el mayor miedo es, como voy a poner todo bien en la nota y que yo le expliqué y yo le dije, porque mi miedo a que el paciente me demande, pero no debe ser así. Debe existir entonces un trasfondo en el que hablo con el paciente, le explico, porque el paciente probablemente tenga dolor, tenga dudas, y existe un duelo detrás de esa amputación o de esa pérdida. Y bueno, de manera de cierre, para poder acompañar, debo comenzar con conocerme a mí mismo. ¿Cuáles son mis puntos fuertes? ¿Cuáles son mis puntos débiles? ¿En qué circunstancias funciono yo mejor y en cuáles de plano no? ¿Cuáles son mis alcances reales?
Parte de la especialidad en medicina familiar, sí bien es el entrenamiento de trabajar con familias, pero también no todos tenemos el expertise o a veces no nos vamos a sentir a lo mejor de la mejor manera capaces. A lo mejor yo estoy pasando por un duelo, por alguna situación parecida a la del paciente y no voy a poder tal vez ayudarlo, o no me voy a sentir capaz de ayudarlo. Debemos también reconocer entonces esos límites y derivar oportunamente a los pacientes cuando algo está fuera de nuestro alcance y cuando podemos apoyarnos de otros colegas con la finalidad entonces de darle la mejor atención posible al paciente y a su familia. Muchísimas gracias. Muy bien, doctora, muchas gracias. Pues yo invitaría a nuestro auditorio a que levante la mano para hacer alguna pregunta o algún comentario, si nos hacen el favor. Yo sí me quedé con algo en el tintero, mi querida doctora. A ver, dígame, échale. Fíjese que es algo que siempre he cargado, ¿eh? Yo atiendo pacientes terminales en su domicilio. Ha habido el paciente que quiere saber todo, que no se le oculte, que no se hable atrás de él, que siempre se hable enfrente de él, ¿sí? Y ha habido aquella persona, ¿sí? Que por más que uno le dice el diagnóstico, lo que tiene, no lo acepta. Ahora, ya sabemos que la primera etapa del duelo es la negación, ¿sí? Entonces, yo creo que esa etapa de negación es un mecanismo de defensa. Haga de cuenta, vamos a olvidarnos de una muerte. Haga de cuenta que una paciente, yo sé que se divorció y que está sufriendo terriblemente por la separación de su gran amor. Y entonces yo decirle, no, espérese, señora, tiene que comprender que su marido se fue, que usted se divorció. Entonces, compréndalo. Eso es similar al que se va a morir, decir, no, espérese, sí se va a morir. Usted tiene cáncer, se va a morir. Entonces, le digo porque, bueno, entre los médicos familiares no se da, pero entre otros especialistas sí. Dice, es que tienes que decir, ¿sí? Y cuando el paciente dice, bueno, y un milagrito, ¿usted cree que si le ruego a Dios no me hará el milagrito? No, se va a morir, se va a morir. Sí, pues también el médico se va a morir, ¿no? Entonces, a mí, ese ha sido así como uno de los grandes dilemas de mi vida, ¿eh? Si la familia me dice, mire doctora, si usted le dice a mi mamá lo que tiene, se va a morir antes, ya la conocemos. Entonces, es un gran dilema ético. Esto yo lo platiqué con el doctor García Procel, que él era jefe del departamento de Historia y Filosofía de la Medicina, y me decía, mire Georgina, lo último que hay que quitarle a un paciente es la esperanza. Sí, o sea, él que enseñaba bioética, ¿eh? Entonces, ¿cómo usted ha manejado esto, doctora Peña? Fíjese, recientemente tengo un caso de un paciente con CA de pulmón. Él llega por un derrame pleural, ¿no? Entonces lo habían visto en módulo COVID y lo mandan al hospital pensando que tenía COVID y pues resulta que no, que era un derrame. Regresa conmigo, viene por más incapacidades y pues resulta que me dice, pero todavía me agito, yo quiero más incapacidad. Entonces, pues le mando a pedir una radiografía para salir de dudas. Resulta que otra vez traía el derrame, traía poquito pulmón y mucha agua, lo mando nuevamente entonces a urgencias, pero estaba desaturando, regresa después el paciente y ya resulta que ahora sí ya se dan cuenta pues que ese derrame era secundario a un cáncer, ¿no? Yo, cosa que ya sospechaba yo, pero pues en aquel entonces la urgencia era mandarlo a urgencias y protocolizarlo, ¿no? Cuando regresa el paciente me llama la atención, lo han visto en un hospital aquí de tercer nivel y el paciente poco sabe sobre su diagnóstico y sobre su pronóstico. Paciente probable metástasis, todo así bien descrito. Entonces, el cómo abordar a un paciente que tal vez la información pues se le ocultó parcialmente. Le dijeron que por algo estaba yendo al hospital y que por algo tenía que seguir yendo al seguimiento, pero cuando yo le interrogo al paciente, bueno, ¿y qué le dijeron? Yo trato de hacer eso cuando veo las contrarreferencias, no indagar en qué tanto sabe el paciente sobre su enfermedad. ¿Qué le dijeron? ¿Qué es lo que sigue? Entonces, tengo que ser honesta y le explico. Bueno, de acuerdo a lo que yo leo aquí en la nota médica, están poniendo que lo que hay que seguir es este protocolo para estudiar, pero pues vamos a agotar todos los recursos necesarios. A medida que el paciente obviamente
va accediendo a recibir la información. Entonces, no podemos forzar tampoco a escupirle al paciente toda la información de golpe, como lo decía ahorita, pero pues sí, el tener cuidado en cómo. Y sí es muy común ahorita eso que usted decía no, sabemos que sí, de hecho en la literatura que estuve revisando, ese mecanismo de la conspiración del silencio, sabemos que si le decimos a mamá, ella se va a poner peor y no lo va a poder soportar. Entonces, puede ser por dos cosas, porque realmente sí crean esto, que la mamá no lo va a poder soportar el diagnóstico o el saber el pronóstico, y en esa etapa de negación que todavía está la familia, que no lo están aceptando. Entonces, si mamá no lo sabe y nosotros lo seguimos negando, no está pasando absolutamente nada. Yo le podría decir de dos casos extremos. Uno, una señora, mamá de todos eran profesionistas, todos, ¿sí? Entonces se le encuentra un CA cérvico-uterino y tiene metástasis casi a todo abdomen, se le tuvo que hacer una ureterostomía, etcétera. Entonces, en varias ocasiones, no yo, su familia intentó decirle que tenía cáncer y ella decía, no, yo no tengo eso. ¿Por qué? Sí, porque no lo puedo tener, porque yo lo sabría. Entonces, a mí ya me pareció como absurdo seguir insistiendo. Y bueno, ella se sometió a una cirugía y falleció en el transoperatorio. ¿Sí? Entonces, bueno, yo pensé, bueno, por lo menos ella se fue no con la angustia de la muerte porque le daba miedo a la muerte. Ella tenía un gran miedo a la muerte. ¿Sí? Y otro caso de un paciente con un CA de maxilar inferior, que él quería saber todo. Él no aceptaba que yo hablara con nadie de su familia porque decía que yo conspiraba. O sea, fue totalmente al revés. Y me decía, no, doctor, aquí el paciente soy yo y aquí el que tiene que decirles a mí, usted no tiene que hablar atrás de mí. Perfecto. Entonces, todo lo tuve que hablar con él, todo, porque él no me aceptaba que yo hablara como decía, atrás de él. Entonces, bueno, ahí me parecía una lealtad hacia él, ¿verdad? Tenerle lealtad y no hacer lo que él no quería que yo hiciera. Y bueno, pues yo respeté eso. Yo lo respeté porque pues él era mi paciente y yo tenía que respetarlo. Sí, a fin de cuentas respetó su autonomía. Sí, así es. Había una doctora que tenía la mano levantada, no, Sí, yo la vi, Clotilde La Sara. doctora Clotilde. Doctora Clotilde, Sí. adelante. Sí, muy buenas tardes. Yo les quería comentar un caso que tuve. En el consultorio me llega unos padres con una niña una jovencita de 16 años con sangrado disfuncional. Yo la canalizo, la mando a urgencias y después de tiempo regresan conmigo. Ellos eran testigos de Jehová y al llevar a la niña, pues le dijeron que necesitaba transfusión sanguínea. Ellos no quisieron y la niña murió, pero regresaron a reclamarme que por qué yo no la pude curar. Y estaban muy, muy angustiados, o sea, toda su rabia, su coraje, pues lo bifurcaron lo echaron contra mí, ¿no? Yo nada más los escuché, los dejé que se desahogaran y la asistente me dice, no quiere que le hable al coordinador, no quiere que no sé qué. Le digo, no, déjelo, mientras no me agredan, ¿verdad? Y sí, ahí se quedó la mamá y el papá llorando y ahí empezaron a decir, pero decía la mamá, yo te decía que no importara que pecáramos, le hubieran puesto la sangre y ella viviría. Y allí empezaron a hacer su duelo ellos y yo nada más escuchándolos. Y sí, me reclamaban y todo, pero luego entre ellos hicieron su
¿cómo se dice? Se empezaron a discutir entre ellos y ya cuando ya ya estuvieron más calmados, ya les dije que después platicáramos, que se salieran ahí y yo, en cuanto viera otro paciente, yo platicaba con ellos. Y sí, porque ya empezaron a discutir entre ellos. Entonces ya los dejé ahí, le dije a la asistente, avíseme cuando ellos ya quieran platicar conmigo. Y sí, ya después ya vinieron a platicar, pero casi más que nada entre ellos se recriminaban. Y eso es lo que les quería comentar, que hay veces la religión, pues, forma, o sea, ellos tienen otra forma de pensar, ¿no? Y como se les murió, pues vinieron a desahogarse conmigo. Sí, era lo que quería platicar. Gracias, doctora Clotilde, por compartirnos su experiencia. Pero también la ira es parte del duelo, ¿no? Sí, sí, eso sí. Pareciera que lo que estaban buscando era, pues, descargarse a través de la culpa, de echarle la culpa a alguien más, fuera el médico, fuera quien fuera o fuera entre ellos, ¿no? Sí, yo les permití eso. Dije, mientras no me agredan, ¿verdad? Ajá. Sí. Pero sí. yo creo que eso sucede mucho, bueno, en los hospitales y en los servicios de urgencia. Sí. Por un lado, la negación y por otro lado, la ira. Pues incluso vienen las demandas, ¿no? Sí. En ese momento le echan la culpa al médico, a la institución y los demandan. Lo que pasa es que están en la segunda etapa del duelo, ¿no? ¿Algún otro comentario que tengan? A ver, yo que tengo, ¿no? Dice a la doctora de la Rosa, la importancia del informe conciso con lenguaje no médico, hablando de los pros y los contras de un tratamiento que nos permita ayudar al paciente. Ahí yo creo que se refieren de explicar en qué consiste el tratamiento. ¿Sería como el consentimiento informado? Sí, doctora. Yo creo que es muy importante cuando tenemos un paciente, ya sea mayor o paciente pediátrico, la importancia, ¿no?, de los informes que nosotros debemos otorgar a sus familiares, que los entiendan de manera adecuada, explicándoles pues el diagnóstico que tiene al fin de cuentas el paciente, para poderles presentar un panorama general. Digo, yo sé que muchas veces se dan situaciones como la que acaba de mencionar la doctora, pero yo creo que si nosotros sensibilizamos a los familiares al tratamiento que debe recibir o que necesita en ese momento su paciente, si nosotros a veces los concientizamos, muchas veces aunque tengan ciertos tipos de creencias, pueden llegar a un acuerdo que siempre sea en beneficio de nuestro paciente. Ok. Estaba yo pensando en lo que usted mientras hablaba, doctora. A veces los que entramos en duelo por los pacientes somos nosotros. A mí me ha pasado con muchos de mis pacientes terminales que siempre los siento y me deprimo un poco. Entonces, ¿hay algo al respecto de qué hacer el médico cuando se deprime por sus pacientes? Yo en lo personal, y ojalá y en algún momento tengan la oportunidad de participar, yo participo en grupos Valiant, en 2 de ellos, y me ha servido bastante porque a fin de cuentas hay casos, no necesariamente a lo mejor de padecimientos crónicos, pero que nos retumban en la cabeza, cuando en realidad pues lo de la clínica debería quedarse en la clínica o lo del hospital en el hospital. Si nos lo llevamos a casa y continuamos tal vez pensando en eso, pero sin hablarlo, porque también a lo mejor me hace bien hablarlo con mi pareja o con alguien de confianza, ¿no? El cómo esta situación me tiene preocupado, pues lo puedo hablar con alguien de confianza. Y en lo personal les digo, yo participo en estos grupos, ¿vale?, en uno que está aquí en Latinoamérica y en otro que es a nivel mundial, y me ha servido bastante porque pues cada situaciones como las que acaba de contar la doctora, pues a lo mejor a alguno ya le ha pasado, o a más de uno, o como lo que decía ahorita la doctora, a lo mejor nosotros nos podemos sentir identificados y decir, híjole, bueno, pues es un escenario en el cual
o ya me pasó o me puede pasar. Entonces, hablar de las cosas y también que algo nos está abrumando también, pues es válido, ¿no? Sea un colega, sea el del consultorio de al lado, sea a través de estos grupos válidos, sea a través inclusive de mi jefe de servicio. Pero cuando una situación ya de plano nos está sobrepasando o que no sé qué más hacer en el aspecto médico, lo cual también es válido, a veces podemos tener dudas, no lo vamos a saber todo, o ya me está sobrepasando en el aspecto emocional, bueno, pues también puedo hablarlo para ver a lo mejor otro punto de vista de cómo más puedo hacerle, ¿no? Ujú. Doctora, ¿nos puede hacer rápido un resumen de qué es un grupo Valiant? Los grupos Valiant se deben a su fundador Michael Valiant, que es un doctor, estaba en Inglaterra, creo que es un y son grupos de sesiones que inicialmente comenzaron como encuentros de personas, vaya, grupos de personas que se juntaban y pues platicaban cuál era tal vez algún caso que te está retumbando en la cabeza, que te llevas a casa, algo sobre lo que estás piense y piense y piense, y pues como les decía, eso no debería ser así. Bueno, entonces el presentador presenta el caso, hay un presentador, hay un moderador y hay un grupo. Entonces, el moderador pregunta quién tiene un caso, posteriormente alguien levanta la mano o se ofrece a participar, el presentador del caso inicia dando una introducción de unos 3 a 5 minutos sobre su paciente, sobre los sentimientos tal vez que le evocó esta situación. Posteriormente el presentador del caso se hace a un lado, por así decirlo, en el caso de cuando lo hacemos por Zoom, pues apaga su micrófono y ya únicamente escucha la interacción entre el moderador y el resto del grupo, hablando sobre 3 aspectos, que es el paciente, el médico y la familia. Entonces, son esas 3 relaciones que hay que ver cómo funciona la atención del paciente, o a lo mejor inclusive sobre el jefe, ¿no? Porque a veces el jefe también tiene ahí un papel protagónico en este caso. Entonces, son grupos de una duración aproximadamente de 1 hora. Si alguien en algún momento está interesado a unirse al grupo Valid, aproveche el comercial, se pueden acercar conmigo o probablemente surjan más grupos Valid y eso es lo importante, que haya esa interacción como médicos familiares, que tengamos ese acompañamiento también entre nosotros. Y yo creo que a veces en la práctica de la medicina el médico enferma. El médico enferma de aburrimiento, de tedio, de monotonía, de enojo, ¿no? Entonces, pues necesitamos apoyo. Necesitamos apoyo. Yo creo que incluso ahora con la pandemia, muchos se enfermaron y se complicaron porque les acompañó la angustia, el miedo y la depresión. Y eso pues influyó en algo en su sistema inmunológico. Doctora Clotilde, ¿quiere comentar? No. Les quería comentar que no solo, o sea, nos enganchamos con el paciente. A mí me pasó que no solo por cuestiones emocionales, sino también económicas. Llegan pacientes, bueno, a mí me tocaba una zona como es Tulpetlán, y en el cerro tenía una señora que, bueno, esa paciente tenía 12 hijos. De esos 12 hijos, 6 eran con parálisis cerebral. Le salió uno bien, uno con parálisis, otro normal y así. Y ya eran grandes y la señora quedó viuda. Entonces sus otros hijos que estaban bien se alejaron. Entonces ella no tenía esos factores de protección, como por ejemplo, bueno, ella quedó pensionada por su esposo, pero era muy poco dinero para 6 hijos. Entonces tenía que bajar y ahí donde, del cerro, y literal, del cerro. Y pues no había transporte que subiera, tenía que caminar. Y en la clínica dicen, lunes toca hipertensos, martes toca diabéticos y así. Entonces, como ella tenía 2 diabéticos y 3 hipertensos, y ella era hipertensa, pero no le permitían sacar cita para más de 2. Entonces,
ella tenía casi todas las semanas estar bajando y pues no tenía dinero, no le alcanzaba para la comida, no le alcanzaba para eso. Fui a trabajo social, pero, o sea, traté de hacer un grupo multidisciplinario para apoyarla a esa señora, que pudieran, pues, ayudarle para sus pasajes, que alguien pudiera ayudarla porque ya estaba grande a bajar, pero fue muy difícil. ¿Y eso le afectaba a usted, doctora Clotilde? ¿Le afectaba a usted emocionalmente tener una paciente en esa circunstancia? Sí, porque yo me sentía impotente en poderla ayudar, porque yo decía, bueno, le voy a ayudar económicamente, estaba yo en una situación difícil, entonces cuando fui con trabajo social, pues ellos decían, no, pues económicamente no se le puede ayudar. En ese tiempo, pues no existía esto de las ayudas como de bienestar y todo, entonces sí, sentí una impotencia muy fuerte. Muchas gracias, Sí. doctora, por contarnos esto. Sí, yo pienso que pues, a veces nos enfrentamos a veces a situaciones muy fuertes. Bueno, pues, Yolanda, somos todos tuyos, tú dirás. Bueno, doctora Tania, pues la verdad una ponencia excelente, nos hizo reflexionar con su ponencia y la verdad es muy importante también cuidarnos a nosotros como médicos, como personas, cuidar nuestra salud emocional y espiritual. Entonces, bueno, es una oportunidad y el tomar en cuenta los grupos válidos para nosotros. Muchas gracias, doctora, por su participación. La verdad, excelente. Muchísimas gracias. Bueno, pues yo quiero entregarle su constancia. A ver, no, le toca a Yolanda. Yolanda, tú entregas la constancia, no yo. Yo ya la puse. Exactamente. Le entregamos su constancia, doctora, a nombre de la Asociación Mexicana de Medicina General y Familiar, sociedad fundadora y constitutiva del Consejo Mexicano de Certificación en Medicina Familiar AC y la Federación Mexicana de Especialistas y Residentes en Medicina Familiar AC. Le otorga la presente constancia, doctora, por su participación, a la doctora Tania Marisol Peña Arriaga, como profesora invitada en nuestro curso de salud familiar del Valle de México, estilo de vida y vida con estilo, que bueno, estamos celebrando del 15 al 20 de noviembre del año en curso y que tiene un valor curricular de 30 puntos. Muchas gracias, doctora. Muchísimas gracias por la invitación y ojalá y me inviten para eventos futuros, cuenten conmigo. Ah, sí. Pues para empezar, la invitamos a que permanezca para escuchar la siguiente ponencia. Claro. Muy bien. Muchas gracias, doctora.